18, del 21 al 34. Gloria al Señor. Puse por ahí a hermanos o personas, hermanos que no tengan Biblia, y compártanla con ellos. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7 veces. Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas este, no pudiendo pagar, mandó a su señor venderle, y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia, a de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon al rey todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Oramos a Dios. Padre Santo, en esta noche, tú conoces, Señor, los corazones, los pensamientos, las vidas y mi vida. Hoy en esta hora, Señor, yo solamente seré el vaso y tú serás la palabra viva en esta noche. Obra, Señor, obra, Espíritu Santo, preparado el lugar, ya preparemos la mesa está servida, Señor, y tú eres el pan que será impartido en esta noche. Gracias, Padre, en esta noche. Unge mis labios, toma mi mente, Señor, y usa este vaso para tu honra y tu gloria. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Quiero llamarle a este tema: perdonando para ser libres. Gloria a Dios. Perdonando para ser libres. La palabra del Señor nos hablaba de una parábola muy importante, de la cual solamente la leemos, pero no meditamos realmente en lo que Dios quiere hablar a través de lo que es esa parábola, profundizar un poco más, ir más allá de una simple lectura, de solamente una historia, podamos decir de esta manera. Dice la palabra que había un rey que tenía mucho dinero. En aquel tiempo los reyes se les daba toda la autoridad, era dueño de todas las cosas. Decía que el rey empezó a llamar: no es que quiero hacer cuentas, ¿quién me debe? Y empezó a llamar a uno, y empezó a llamar a otro, y así empezó a llamar a cada uno de las personas que le debían al rey.
Y dice la palabra que aquel rey mandó traer a uno que le debía 10,000 talentos. Ayer estaba haciendo la cuenta y es una suma muy grande que yo digo, wow, no sé en qué negocio estaría metido este hombre. 10,000 talentos. Podemos decir, bueno, pues se escucha bien fácil, ¿verdad? 10,000 talentos y 100 denarios, pero hay una gran diferencia muy enorme. Dice la palabra que le dijo, por lo cual el reino de los cielos será semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice, mas no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a sus mujeres e hijos con todo lo que tenía, y que le pagase. Mas dice la palabra que aquel hombre le dijo, y el Señor, entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es triste, ¿verdad? En aquel tiempo decir, cuando una persona tenía deudas, aquella persona que tenía, con la cual era la deuda, tenía la autoridad de tomar la mujer, los hijos y ponerlos a trabajar para que pagasen la deuda que el padre había pedido. Yo me imagino, hermanos, y acá hay 2 puntos en la cual estos 2 puntos abren el panorama para poder explicar o para poder pensar otras cosas diferentes a lo que la Biblia explica. Dice, entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo, ¿quién le habrá dicho? Mira, ¿sabes qué, oh rey? Pues sembré melón y me fue mal y pues no te pude pagar, y sembré aquello, mira, hice estos negocios y no me funcionaron y me he ido endeudando, y ¿sabes qué? Hice acá, hice aquello, y así este hombre se fue endeudando de una manera tremenda. A veces cuando pedimos dinero a reyes, ¿verdad?, llegamos pagando más de réditos que lo que pedimos prestado. Y este hombre se le fue acumulando bastante dinero. Dice que aquel hombre le rogaba, le imploraba, le suplicaba, ¿sabes qué? Perdona, mira, te lo voy a pagar todo, pero no vendas a mi familia y no vendas a mi esposa, mira, tenme paciencia solamente. Tenme paciencia. Mas aquí viene algo bien importante. Dice, y el Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Tal vez fue grande la existencia de aquel hombre, tal vez fue grande su necesidad, era grande, porque iba a quedar en la calle, yo creo, iba a quedar arruinado, iba a quedar como tal vez nunca había vivido una vida así. Mas sin embargo, el rey representa a aquel que nos ama cada día. Dice la palabra que aquel rey fue movido a misericordia, y no solamente le dijo, ¿sabes qué? Te voy a esperar un mes. No, le dijo, te perdono la deuda. Aquí en verdad, a veces pedimos dinero a un banco y el banco, cuando ve que no pagamos o no se le puede pagar, escuchando, ¿verdad?, el testimonio del hermano David Gutiérrez, que tenía una necesidad muy grande, y el hermano, ¿sabes qué? Y le mandaba, hasta que un día le mandó, ¿sabes qué? Paga solamente 20,700 y la deuda se perdona. O sea, el banco nunca va a perder. El banco nunca va a decir, ya olvídate, no, el banco siempre va a ganar. Mas sin embargo, Dios mueve a las personas para mover
la misericordia como hizo con este hombre. La misericordia es muy importante. La misericordia es algo muy precioso. Dice, la misericordia es benevolencia, es ser bondadoso. Aquel rey fue movido a una compasión de aquel hombre. Aleluya. Tuvo compasión, ¿sabes qué? Pues se compadeció de aquel hombre, le dijo, ¿sabes qué? Vete y te perdono la deuda, no me pagues nada, pero vete ya. Tuvo compasión, tuvo misericordia de aquel hombre. Fue movido a misericordia. Hoy tú y yo, hermanos, tenemos que ser movidos a la misericordia, a la misericordia. Yo sé que ha habido momentos, ¿verdad?, que hemos pasado momentos un poco difíciles y a veces el corazón se hace duro, como el corazón de Faraón, que Dios lo endurecía para que él pudiera ver el poder de Dios. Sigue siendo la historia, la parábola. Y el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Saliendo de aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y trabándolo de él, le ahogaban diciendo, págame lo que me debes. Me imagino que lo ahogaba, ¿verdad? Me vas a pagar porque me debes tanto, ya te tardaste mucho. Te he esperado y nada más me dices que hay después y no me has pagado, págame lo que me debes ahora. Yo me puedo imaginar, ¿verdad?, yo ahorcándolo y pegándolo contra la pared y me vas a pagar, exigiéndole. Maldice la palabra, dice. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo, mira, solamente espérame un poquito, te lo voy a pagar. Pero aquel hombre, dice más, él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole el Señor, le decía, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia con tu consiervo, como también yo la tuve? Como yo tuve misericordia de ti. Gloria al Señor. Aquel hombre se le perdona una deuda, ya le voy a decir la cifra para que vean la cantidad que había entre los dos. Aquel hombre que se le había perdonado la deuda, se le perdonó cerca de 1 billón de pesos. De 1 billón de pesos. Y aquel hombre, cuando se encontró a sus consiervos y le ahorcaba, le decía, págame lo que me debes. Él solamente debía 15,000 pesos. ¿Verdad que es grande la diferencia? Si lo pasamos a dólares, a aquel hombre se le perdonaron casi 80 millones de dólares. Y aquel siervo solamente aquel siervo debía solamente 1,100 dólares. Quiero que piense un momento solamente la diferencia que hay entre una realidad y otra realidad.